que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, Jesucristo y Padre, creaste todas las cosas que existen, Señor, todo lo que hay, lo que existe, Señor, nuestras vidas, toda la creación está hecha, Señor, por tu palabra, por tu poder, por la fe. En el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia y damos gracias y por fe confesamos, Señor, que esta palabra obra en nosotros, Señor, para salvación. Y que esta fe que nos has dado, Padre Santo, es para ser usada en las cosas de tu reino. En nombre de Jesús. Amén. Pues aquí lo dice muy claro, la fe dada de Dios. Toda bendición, tenemos el ejemplo, pero ahorita todos los que nos dice aquí, las bendiciones que Dios nos da, solo vienen y son dadas por Dios, por Jesucristo, y nos las da a través de la fe. Todo lo que Dios nos los da a través de la fe. No hay quien las pueda dar, todos podemos decir dar bendición, pero ¿qué clase de bendición podemos dar? ¿Qué clase de ayuda o de bendición podemos dar? Pero si Dios nos da la bendición, sabemos que vamos a tener lo que Él nos dice. Sobre todas las bendiciones que Dios nos da, dice que también nos ha dado bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero también nos ha bendecido con bendiciones materiales. Las dos, porque a Dios le interesa tanto nuestro cuerpo, nuestras necesidades físicas, como las espirituales. Y todas las bendiciones vienen de Jesucristo y del Padre. Todas, sean materiales o sean espirituales. Y todas nos las concede, nos las da a través de la fe. A través de la fe. No es tanto de las obras o de los méritos que tengamos, sino si creemos. Todo por medio de la fe que nos dio a través de su Espíritu Santo y por medio de las promesas, porque ya tenemos promesas de parte de Dios para que a través de ellas se cumplan los propósitos, los planes de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que todo lo que Dios creó, aquí lo está diciendo, todo lo que Dios creó lo hizo por la fe y por su palabra, por la fe y por su palabra. En toda la creación que Dios hace, las obras tan pasadas, presentes y futuras, las obras de Dios se hacen por fe, porque aquí nos abre una lista grande desde el principio hasta el final, de que todo lo que Dios ha hecho a través de su pueblo, de su iglesia, lo ha hecho por la fe que dio a los hombres para que se cumpla la promesa, ¿se entiende, verdad? Entonces nos dice que todo lo que Dios creó, lo hizo por la fe y por su palabra en toda la creación y en todos los tiempos. O sea, no, pensamos que ya Dios no obra a través de la fe, pero Dios sigue obrando a través de la fe. Las obras se hacen por fe. Recuerde usted Santiago 2, ¿verdad? Todo se hace a través de la fe. No esté esperando hasta que se vea, sino porque lo creemos y lo confesamos. Y lo vemos que cuando vino Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó Él a hacer sus obras? Todo lo hizo, las obras que hizo, las hizo a través de la fe. La fe de Él o la fe de aquellos hombres que también creían en Él. Y entonces Dios obraba. Dios obraba en aquella fe que los hombres ponían en Jesucristo y a través de su palabra. Dios siempre y Jesucristo obra en la tierra por la fe de sus hijos, de su iglesia. Porque sabemos, bueno, más adelante, que el hombre no puede tener una fe bíblica, no puede tener una confianza, una fe basada en las promesas de Dios, sino una fe natural, común. Dios obra a través de la fe y a través de los hijos de Dios. Para esto, ¿para qué nos dio la fe el Señor? La fe es un fruto del Espíritu Santo, una fe de salvación. ¿Para qué nos dio el Señor la fe? La fe de Dios, para que a través de esa fe que Dios nos da en cada uno de nosotros,
Jesucristo obre a través de la fe de cada uno de nosotros. Para eso nos da la fe, para que a través de la fe que Dios nos ha dado, de su iglesia, pueda Él obrar. A ver, decimos, es nuestra fe, no, es la fe que Dios nos dio y nos la da con un propósito, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, la fe de su iglesia es una fe de Dios, no es una fe del mundo, no es una fe del hombre. Y que ahora, a partir de nuestro, bueno, desde antes, ¿no? Pero lo vemos y lo comprobamos que por medio del Espíritu Santo es un fruto del Espíritu. Dios nuestro Señor Jesucristo usa la fe de sus hijos para obrar, para bendecir a su iglesia. Obra a través de la fe de sus hijos. Para eso nos dio la fe, para que a través de ella Dios obre en nosotros por la fe a través de sus propósitos. Porque toda obra de Dios es a través de su palabra y la fe. Toda la obra de Dios pasada, presente, actual, Dios usa su palabra y usa la fe. El Señor no cambia, dice que Él es el mismo. La misma fe que le dio a los apóstoles y le dio a todos la iglesia primitiva es la misma fe. No es una fe diferente a la que les dio a ellos, a la que tenemos nosotros. Y la fe es la que causa las obras y las bendiciones de parte de Dios. La fe que Dios nos ha dado va a causar las bendiciones y las obras que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos el ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo clásico? Israel, Abraham. ¿Cómo empezó? Tenemos el ejemplo de fe y bendición de Dios a través de la fe. Dice Romanos 4:1, vamos a leerlo. Romanos, ¿cómo empezó? Aunque el principio del mundo fue así, pero ¿por qué Dios escogió a un hombre en el Antiguo Testamento para formar un pueblo? Para formar un pueblo dándole una tierra, una nación. 4:1, vamos a leerlo un poquito, ¿sí? Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero fíjese, ¿a quién creyó Abraham? A Dios, a Dios. O sea, no puso su fe y su confianza en la obra propia, en su fe propia, su fe humana propia, sino en la palabra, en lo que Dios le prometió. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El hombre, a través de su fe común, realiza obras, pero no se las atribuye a Dios, sino a su propia fe común. ¿Sí me explico esto, verdad? A la fe que todos los hombres tienen, que no es de salvación, y no le atribuyen a Dios esa obra. Ellos dicen, por mi propia fe, por mis propios estos, yo logré esto. Bueno, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y para que suceda esto en una persona, solamente es por la fe en la obra de Jesucristo. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, judíos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Esto es para también los que creen, ¿verdad? Que porque
pueden hacer ciertas cosas, eso les va a ser contado para justicia, para salvación, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre, aquí viene, de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces nos sigue hablando, ¿verdad? Todo lo que... ¿Por qué Dios escogió a un hombre común y corriente? Porque Abraham tenía también de la idolatría y de todo lo demás. Pero aquí tenemos por qué el Señor escogió a Abraham y cómo empezó la nación de Israel a través de la fe de Abraham. Porque por Abraham, ¿verdad? Por su fe, creyó y Dios empezó a formar la nación de Israel. Y toda esa nación de Israel, ¿verdad? Solamente se mantuvo por la fe, aunque instituyó Dios la ley en un X periodo, pero no fue por la ley que Dios lo sostuvo, ¿me explico? Porque por las obras de la ley nadie podría ser justificado, ni podría permanecer. Entonces, si Dios sostuvo a la nación de Israel, la crió desde el principio por la fe, pero la siguió sosteniendo por medio de la misma fe que Dios dio a David, a los profetas, a tantos hombres que Dios usó para mantener la fe y la nación de Israel. No podemos mantenernos, no podemos sostenernos, no podemos permanecer en el cuerpo del Señor si no es a través de la fe. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el primer ejemplo de fe y de bendición de Dios a través de la fe de Abraham. Dice, Padre de la fe, y no solo de los judíos y de nosotros, y de las bendiciones de Dios, porque ¿cómo bendijo Dios a Abraham? Por la fe, no por las obras, por la fe de Abraham. ¿Eh? También vinieron por la fe de Abraham, no fueron dadas por los hombres. Todas las bendiciones que Dios hizo con Abraham eran por una promesa que Dios le había dicho, que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar. Entonces, ¿de dónde provinieron todas sus bendiciones? A través de las promesas que Abraham creyó, el hijo de la promesa, ¿verdad? ¿Cómo se mostró entonces Dios las obras que hizo en Abraham? Por la fe. Por eso todas nuestras obras se hacen, ¿verdad? A través de la fe. Esto es una fe de Dios, no de nosotros. Las obras del mundo, de los hombres, aunque las hagan primeramente por fe, porque creen que pueden hacerlo y todo, ¿verdad? Aún que ellos sí creen o crean, usen su fe natural, es una fe natural o una fe común, para que entiendan. Todos los hombres tienen una clase de fe así, pero no tienen la fe de salvación. Esta solo es dada por Cristo y por el Espíritu Santo. Ellos creen y usan su fe natural. Es una fe que se manifiesta en las obras del mundo materiales, del mundo del hombre. O sea, esta clase de fe, por eso no se la atribuyen a Dios. Es que a través de mi fe, de mis obras, de mis hechos, logré hacer esto, logré hacer otro. Sí se entiende eso, ¿verdad? Pero eso no es una fe de salvación. Es una fe que el hombre tiene material para hacer dinero, para hacer tesoros, para hacer riquezas, para hacer todo tipo de cosas de la tierra. Todo tipo de obra de la tierra también se hace a través de la fe del hombre natural, ¿verdad? Pero no una fe de salvación. El hombre que no ha renacido espiritualmente, ya lo entendemos, ¿verdad? No tiene una fe de salvación, no tiene una fe de perdón. Lo único que le importa es que su fe se forme, se crea en hacer cosas materiales, dinero, poder, pero no tiene una fe de salvación, de perdón, de reconciliación, una fe que nace de Dios, de la gracia en Jesucristo, en su muerte y resurrección. Esa fe común que todos los hombres tienen es muy diferente a la fe
de la gracia del Espíritu Santo que Dios les da a cada uno de sus hijos. Así como también ellos tienen una fe común. Hoy nosotros tenemos una fe que no es del mundo y que a todos los hijos de Dios, Dios nos ha dado una fe. Una fe, ¿me entiendes? No es que nada más a Marcovi, a Carlangas o al Centorrio o a cualquier hombre y los demás no. Si no tuviéramos fe no podemos ser salvos, ¿ok? Pero no es la fe de la gracia de salvación que Dios nos dio por Jesucristo y por su Espíritu Santo. ¿Y a quién la dio? A su iglesia. A Israel sigue manteniendo, ¿verdad? Una ley de obras, no de fe. El mundo sigue teniendo una fe de obras, no de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, aunque tengas todas las obras del mundo y lo que quieras, ¿verdad? Para que a través, entonces, ¿para qué nos dio la fe? Para que a través de ella Dios Jesucristo obre en nuestras vidas presentes de acuerdo a la fe y a la voluntad, al propósito de Dios. Y aunque nosotros digamos, yo quiero esto, quiero lo otro, a pedirle a Dios, sí, está bien, pero solo se recibe a través de la fe y de los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Ya la conocemos, bueno, ya sabemos, ya no lo leemos, está en Mateo 15:21. Ya vemos que esa mujer tenía una hija enferma y le pide al Señor y le ruega, ¿no? Le ruega y le dice que si puede ir para ver a su, ¿cómo se llama? A su niña que la atormentaba el demonio, y el Señor le dijo que no era bueno que diera el pan a los perrillos. Le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de abajo de la mesa. Dice, por esta palabra, oh mujer grande, dice, por esta palabra, vete, tu hija ya está sana. O sea, tenía fe, o sea, y en todos los casos vemos cómo Dios, a alguna persona que tenía fe, Dios no podía dejar de actuar a través de ella, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por causa, pero mire lo que dice en Mateo 13:53, eso sí hay que leerlo. Entonces, ¿por qué a veces no recibimos de Dios? Porque dudamos. Cuando dudamos, dice que no pensemos que vamos a recibir. Tenemos que mantener, o sea, darnos cuenta si realmente tenemos seguridad, tenemos fe verdadera. 13:53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Solamente lo veían en el aspecto material y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad. Entonces aquí vemos cómo aquí el Señor no hizo nada por ellos por causa de la incredulidad de ellos. Cuando hay duda, cuando hay incredulidad, hermano, si venimos aquí a orar y pedimos al Señor o en tu casa, en tu hogar, tienes que tener la seguridad, la certeza, ¿no? Porque a veces nomás pedimos por pedir, pero realmente no estamos seguros de que Dios nos escuche, de fe para acabar pronto, ¿verdad? Entonces fíjese cómo en Efesios 2:8, ahí nos lo está confirmando el Señor, ¿para qué nos da la fe? Es una fe de salvación, es una fe de bendición relacionada con las cosas del reino de los cielos, con las cosas espirituales. No es una fe para que tú
hagas riquezas, hagas dinero, hagas poder, hagas fama, como lo están usando, pare de sufrir. Mire, ¿qué dice? ¿Verdad? Sí. 2, bueno, desde el 2, 8 y 10 dice, porque por gracia sois salvos. Sabemos que la gracia es un don, un regalo de Dios. Por medio de la fe, que has creído. Y esto no de vosotros, pues es un don, es don de Dios. La fe no nos la tenemos por nosotros, nuestros padres. No por obras para que nadie se gloríe, no. Porque somos hechura suya. Y aquí viene, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, esas obras que Dios sí se capta, que Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que aún las obras que hagamos cada uno de nosotros, Dios las preparó de antemano, pero se van a realizar a través de la fe. La fe forma, crea esas obras que Dios preparó de antemano. ¿Se entiende, verdad? Entonces, aún la fe y las obras que haya son porque Dios las ha preparado de antemano. Entonces, la fe es dada a su iglesia para que las obras de Dios, de salvación, de bendición, se manifiesten en la tierra por medio de su iglesia. Y son obras de salvación del reino de los cielos. Son obras del reino de los cielos. Buscando la salvación, la preservación y la bendición que Dios tiene preparadas para cada uno. Ellas son esas obras. Entonces, porque toda obra de Dios es una obra del reino de los cielos. O sea, ¿qué clase de obras Dios quiere que hagamos y que nos da para hacer? Obras, aunque tengamos obras naturales, ¿no? Tienen que tener su trabajo, todo lo que sea. Pero la fe que Dios nos da va a manifestar obras de Dios, es una obra del reino de los cielos de Dios, una obra para su reino por la fe. Por la fe. O sea que todas las obras que Dios nos da a su iglesia para hacer son obras que están relacionadas, que son para el reino de Dios por la fe, a través del Espíritu Santo en cada hijo de Dios. ¿Sí se capta esto, verdad? Entonces, ¿para qué nos da la fe y para qué nos da las obras? Son obras relacionadas al reino de Dios. Mire, el mundo, el diablo y sus hijos nunca van a hacer, ni a creer, ni a hacer algo para la obra, el reino de Dios, de Jesucristo. ¿Usted cree que el enemigo y los hijos del diablo aquí en la tierra pudieran hacer algo para la obra, el reino de Dios? No, no puede, no. Ellos solo van a usar su fe para hacer obras del reino del mundo, del diablo, de la tierra. Todo para su reino, no para el reino de Dios, de Jesucristo de los cielos. Para eso tienen esa fe también, para crear y formar cosas. Jesucristo dejó a su iglesia para hacer obras de fe a través del Espíritu Santo. Porque ¿quién hace las obras en la tierra, hermano? Los hombres. Los hombres hacemos las obras. Lo vuelvo a repetir, ponga atención. Jesucristo dejó a su iglesia para hacer las obras de fe a través del Espíritu Santo, de salvación, de justicia, de servicio, de santidad en la tierra, que son obras del reino de los cielos. ¿Tú crees que el demonio tenga obras de santidad? No. ¿Obras de fe en relación a Cristo? No. Ellos hacen todo obra no del reino de los cielos, sino que es usada para el reino del mundo. El diablo y su iglesia, por ahí está Roma. ¿Usted cree que Roma está haciendo obras de salvación para el reino de Dios? Jamás. Y su iglesia, sus hijos, esclavos, no pueden, no tienen voluntad, poder, querer, para hacer algo en la obra de Dios, de Jesucristo en la tierra. Ellos solamente van a hacer obras para el reino de Satanás, sus iglesias, sus reinos, sus gobiernos, su poder, ¿me entiendes? Pero no para la obra de Dios en la tierra, en la iglesia.
solo para hacer las obras del diablo, su reino. ¿Para qué les da las riquezas, el poder? ¿Para qué les da todos los reinos de la tierra, del mundo? No para la obra de Dios, para la obra del enemigo. ¿Tú crees que un hijo del diablo, tanto espiritual, o sea, un ángel del chamuco de Satanás, como un hombre en la tierra, hará algo para el reino de los cielos, la iglesia de Jesucristo? ¿Crees que un hijo del diablo, un ángel, vaya a venir y vaya a hacer algo bueno o algo a favor de la obra de Dios en la tierra? No, ni en la tierra ni en el cielo. ¿A favor de ella? Claro que no, nunca lo van a hacer. Tenemos ahorita el ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando en Israel con los terroristas vecinos? ¿Cómo es posible? ¿Usted cree que un terrorista de esos va a hacer algo a favor de Israel? ¿No? ¿Usted cree que esas naciones del diablo, porque son del diablo, van a ayudar a Israel? No, ellos demandan el dinero a los terroristas, no a Israel. Ellos no pueden ayudar al pueblo de Dios. Todas esas naciones del demonio, a quienes están ayudando, apoyando, es a los terroristas. Ninguno de ellos va a ayudar a Israel, ¿verdad? No podrán hacer nada. ¿Cree que un ángel del diablo va a poder predicar la palabra en el Evangelio de Cristo tal como es? No, lo adultera, lo hace de otra manera. No tendrá el diablo obras de santidad, de servicio, amor. ¿Tú crees que el enemigo va a tener esto? ¿Tú crees que algún hijo de Satanás va a tener obras de santidad? ¿Roma tendrá obras de santidad, de amor, de servicio a Dios? No es cierto. Los termino con eso. Las obras del mundo, hermanos, tienen que entender, están hechas por los hombres. Todas las obras que hay en el mundo no se hicieron solitas, no se formaron de la nada, fueron creadas a través de los hombres. Las ciudades, las construcciones, los negocios, todo lo forman los hombres, los negociantes, lo que fuera. Todas las obras hechas en el mundo son hechas por hombres que son del mundo, del reino de la tierra, y que el diablo los usa para levantar su reino. ¿Qué clase de reinos levantan ellos? De vicios, de juegos, de diversiones, de negocios, de religión, de sectas. Todas esas obras las hacen los hombres, pero ¿quién los incita? ¿O quién les da el poder para hacerlo? Los artistas y todo, que de repente la fama y todo. ¿De dónde? ¿De dónde y quién? No son obras de Dios, no se puede decir que sean obras que Dios levanta en la tierra. ¿Creen que eso sea? ¿Creen que ustedes la obra del Vaticano es una obra de Dios? ¿Creen que las obras del mundo, de diversiones, de religión, de sectas, o de toda la maldad que hacen en el mundo, sea una obra de Dios? Claro que no, son obras de Satanás, ¿verdad? Ni tampoco Dios va a levantar no va a levantar en la tierra tampoco que la haga un hijo de Dios. O sea, una iglesia verdadera va a invertir su dinero en los prostíbulos, o en los negocios, o en qué sé yo, en tanta tontería que hace, para levantar un negocio del diablo. ¿Cree que una iglesia de Cristo, como Roma, hace todas sus inversiones para levantar negocios como esos del mundo? ¿Cree que sea posible que un hijo de Dios invierta su dinero en las cosas del mundo? ¿En los reinos de Satanás? No. Igual, las obras de Dios que se hacen en la tierra, las obras de Dios que se hacen en la tierra, se tienen que hacer a través del hombre, no se hacen solitas. Y para eso Dios escogió su iglesia, para que hagamos las obras de Dios en la tierra. No las del diablo, no las del mundo. Las obras que Dios hace en la tierra son obras que las hace a través del hombre, cosas que se relacionan con el reino de los cielos, por favor, no con el reino de la tierra. Esas obras que Dios nos da que hagamos son obras del reino de los cielos, y las va a hacer a través de su Espíritu Santo y por medio de su iglesia, de verdaderos hijos que son de Dios. Verdaderos hijos que son de Dios.
Dios no va a usar a un hijo del chamuco para hacer una obra del reino de los cielos. ¿Me entiendes? Satanás es quien usa a sus hijos para hacer las obras del diablo, no las obras de Dios. Entonces, pues tengamos confianza y fe de que ya estamos aquí y ya Dios nos escogió, como decía antes, es porque ya nos escogió desde antes del mundo y porque ya nos dio una fe de salvación. Y esa fe de salvación va a seguir produciendo obras de fe. Y lo va a hacer a través de salir a predicar, salir a compartir, ayudar al pueblo de Dios en sí. Entonces vamos a dar gracias a Dios por esta fe que Dios te dio para trabajar, no porque la guardes en un cajón. Padre, te damos gracias en esta hora, porque esta fe que tú nos diste, Señor, no es del hombre, no es del mundo, no es para hacer cosas materiales, terrenales, para usarla, Señor, para el reino de Satanás y del mundo, sino para usarla para tu reino, Señor, verdaderamente, para que tú obres, Señor, las cosas que quieres, las obras que preparaste, Señor, desde antes, y que se hagan a través de la fe y de tu iglesia. Te damos gracias porque así seguirá siendo siempre hasta que tú vengas por nosotros, en la cual ya no habrá obras tuyas, Señor, sino solo obras de Satanás a través del anticristo, del mundo, Señor, y ya no habrá fe ni habrá obras de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano.